sencillo en el aspecto que lo que hacemos primero con un cliente es hacer una pequeña entrevista para ver el tema que quiere tratar. Pero no es para saber detalles del tema, es más para saber este tema que el cliente quiere, en qué sistema o en qué sistemas está trabajando. Porque lo que nos importa a nosotros son los sistemas, no son los detalles del funcionamiento del sistema, son los elementos del sistema. Cuando detectamos eso, normalmente esto se puede hacer en talleres o digamos, dentro de la empresa, con una serie, digamos, de personas, que pueden ser de la empresa o de fuera de la empresa, y después pedimos, con nuestro cliente, pedimos que él elija personas para representar esos elementos del sistema. Entonces pida uno, mira, tú vas a ser el director general, el otro va a ser el producto, el otro va a ser la competencia, el otro va a ser los clientes, y los ponemos en un espacio, normalmente digamos en medio. Normalmente le pedimos al cliente que los ponga de una manera intuitiva, y ahí ya es interesante porque el cliente se da primero cuenta cuáles son las relaciones entre esos elementos. Uno los pone más lejos, otros los pone de espalda y dice, uy, no me había dado cuenta que los ponga así. Y esa es la primera parte. Después empezamos a preguntar a esos elementos qué sienten en aquella posición. Y lo interesante, y eso a veces es hasta lo más difícil de entender, pero lo que es interesante es que esas personas sienten cosas del sistema del cliente, aunque no formen parte y que no sepan nada del tema. Este es un proceso que al principio no sabíamos bien cómo funcionaba, ahora ya sabemos, ya hay algunas explicaciones científicas para esto. Y hay varias explicaciones desde las neuronas espejo, no sé si ya oíste hablar sobre eso. Hay también otra que son los campos morfogenéticos. Pero hay un profesor en Alemania que lo resumió de una forma muy sencilla, que él dice que es una representación perceptiva. Por lo tanto, ese representante percibe algo, que en el fondo es como si el cliente emitiera algo y él dice, ok, yo estoy representando algo de tu sistema y siento. Entonces es muy interesante que yo digo, mira, por ejemplo, puede ser muy amigo de Juan Carlos y decir, yo lo odio, no quiero estar cerca de él, en la representación. Y estos pequeños detalles, pequeñas informaciones, el cliente despierta. Porque en el fondo acaban por ser confirmaciones porque es información que ya sabe. Eso se refiere con que está la información que ellos ya tienen, pero que no saben que la tienen. Exactamente. Yo estoy trabajando con la información del empresario. No le estoy preguntando al empresario todos los detalles, si te das cuenta. Ellos salen en esta representación. Y el empresario lo ve de una forma muy nítida, muy clara. Y después vamos haciendo algunos movimientos. Después con lo que aprendemos en la técnica, hay cosas que ya sabemos y entonces vamos cambiando los elementos de posición, a veces para provocar algunas cosas, otras veces para comprobar si en aquella posición está bien y está continuamente saliendo información. Yo estuve una vez en una empresa que por primera vez dio esto y el cliente me dijo, esto parece un diluvio de información, porque la cantidad de información que viene es impresionante, y lo más interesante es que es del cliente, no es de nosotros, ¿entiendes? Después, esto es una manera de consultoría diferente, porque yo no estoy diciendo al cliente, ahora tienes que hacer esto. El cliente se lleva esta información y con esa información él va a tomar decisiones. Entonces yo digo que el trabajo en constelaciones, muchas veces mi objetivo esencialmente es dar, cómo yo puedo dar más información a mi cliente para que él pueda decidir mejor. Entonces yo no soy consultor diciendo tienes que hacer eso. Porque muchas veces con los consultores lo que pasa es que le damos un informe muy grande al empresario, y el empresario dice, ay, esto está muy bonito, pero después no hace nada con eso.
Entonces con esto lo que hacemos es trabajar el empresario, porque para ver un cambio en la organización, un cambio personal, es la propia persona que lo tiene que hacer. No es alguien de fuera que le dice, mira, tienes que hacer esto. Y esto es tan impactante porque también nosotros estamos trabajando a 3 dimensiones. Lo que estamos haciendo es una representación en 3 dimensiones. No es si estamos hablando, no estoy hablando con el empresario diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces el cliente ve su sistema moviéndose y ve estas relaciones que hay entre las varias partes de los sistemas. Y la gran ventaja que tiene es que él no se olvida, porque tus ojos no se olvidan. No solo tus ojos, como lo que tú sientes en aquel momento. Entonces hay personas que te cuentan este proceso que tuvieron de hace 6 meses atrás y se recuerdan de todos los detalles. Entonces eso va trabajando dentro de ti y es de una eficacia impresionante. Y a veces los cambios que se pasan en la organización son enormes y muy rápidos, porque es un clic, es como si te saliera un insight, ok, ya sé, ya no te pierdes en tonterías, que muchas veces es donde nos entretenemos y vamos para allí. Entonces este proceso tarda una constelación, yo diría que tarda entre media hora a hora y media, entre entrevista y proceso. Entonces, muy rápido. Para cualquier tamaño de organización, porque trabaja directamente con la persona encargada, digamos. Exacto. De cualquier manera, sí. Depende un poco de los casos, por eso es que te doy esta elasticidad. Si voy mucho más que hora y media, como yo sé que hay mucha información que el cliente lleva, es como si yo lo ahogara en información. Entonces no se lleva nada. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos para no darle demasiada información, porque si no, por eso es que no conviene tardar mucho, porque es como si fuera tipo una tormenta. Lo puede abrumar. Tiene cantidades de informaciones en muy poco tiempo. Por eso en algunos casos, también depende del tipo de constelación, en algunos casos le decimos al cliente, pues mira, ahora no hables mucho en la constelación, ni pienses mucho, deja que eso internamente vaya haciendo efecto. Y lo interesante es que en muchos casos el cliente que tuvo muchos insights cuando estaba trabajando con nosotros, al día siguiente tiene más, dentro de una semana tiene más y dentro de un mes tiene más. Van cayendo. Plin, plin, plin. Ah, yo había visto aquello, no me di cuenta en la constelación aquí. Ahora me doy cuenta porque aquella persona se movió de esta manera. Es realmente, digamos, muy interesante. Trabajamos mucho con la intuición del facilitador, pero trabajamos con el cliente en todas sus áreas. Y cuando estás trabajando con empresarios, es muy interesante que muchas veces estás haciendo un proceso, una constelación, y tú crees como facilitador que quieres dar más, y el empresario dice, ya está. Ya vi lo que tenía que ver, porque son muy, muy concretos. Tengo un determinado problema. Ven, ok, ya vi. Ya está. ¿Entiendes? Y es realmente muy eficaz, muy y rápido. Eso es lo que es más interesante. Ya se utilizó porque en esas empresas. Es de origen alemán, pues, las sí. La origen es alemana, es un señor, un filósofo alemán. Okay. Tiene una historia muy curiosa porque fue cura hasta los 50 años. Después salió de cura, empezó a estudiar muchas terapias diferentes, pero unas áreas, muchas. Y después se dio cuenta, empezó a darse cuenta de algunas cosas. Entonces fue, de cierta manera, estructurando toda esta información. Y se inspiró también, como en todo, en fin, esto acaba por ser una mezcla de otras, inspirado en otras. Y es interesante que fue a buscar algunas de las inspiraciones a donde trabajaba, que trabajaba en África del Sur, uno de los pueblos zulús,
tenían un pequeño ritual que el hechicero o el curandero del pueblo, cuando había un tema entre familias, ellos hacían una representación para ver lo que pasaba. Entonces, claro, eso fue una de las inspiraciones, pero hay otras, como por ejemplo el psicodrama que fue desarrollado por Moreno. También hay una representación que es diferente, es un poco más racional que esto. Y por lo tanto, otra de las cosas que me estudió mucho eran las esculturas familiares ¿cómo se llamaba ella? Virginia Satir, que era una persona, digamos, muy conocida, digamos, en Estados Unidos, y también, pero también ella era diferente. Entonces, lo que él acabó por hacer fue hacer una cosa mucho más simplificada. No solo mucho más simplificada, pero mucho más intuitiva. En el otro había mucha intervención del terapeuta o del consultor. Aquí no, aquí cada vez más vio que dejando el sistema funcionar y el terapeuta o el facilitador solo facilitar el proceso, las cosas funcionaban de otra manera. Porque estamos siempre trabajando con la información del cliente. Entonces esto después de Alemania es muy curioso que se desarrolló, en mi opinión, más en América Latina, porque en Europa nosotros en la mayor parte de los países no hablamos alemán, solo se habla en Alemania, Austria, y los holandeses entienden un poco el alemán. Entonces se desarrolló en aquella zona, las familiares y después, 15 años después, las organizacionales. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que en América Latina hay muchos o refugiados o hijos de refugiados de aquellos países. Entonces eran los que entendían. Entonces los primeros libros que Bert escribió y que fueron traducidos al español, fueron traducidos en Argentina por una señora que es de Estonia, que fue para allá, para Argentina, curiosamente, hizo toda su vida hasta allá hace más de 30 años. Entonces apareció, digamos, en Argentina, después gente aquí de México, también una primera que trajo para aquí, que fue Ingela Robel, que ella es alemana, ¿no? Sí, me parece que es alemana, sí, es alemana. Y después otras que también conocían el alemán. Entonces lo interesante es que aquí en América Latina se desarrolló muchísimo las constelaciones. Ahora en Europa, tal vez el país de Europa que esté más desarrollado es España. Y yo estoy convencido que es España por esto, porque vinieron para aquí y aquí fueron para allá los libros y no sé qué. Porque por ejemplo, mismo en Francia también hay pocos libros traducidos, en Inglaterra también hay muchos libros traducidos. Pero claro, aquí como había mucho más mercado, fue para allá. Y esto todo, digamos, en la parte de familiares. El desarrollo de organizacionales fue un poco distinto, porque primero se empezó a pensar, ok, empresas, interesantes, ¿no? Y las personas dijeron, ¿quién empezó a hacer trabajo en empresas? Fueron los terapeutas de constelaciones familiares. Por lo tanto, no entendían mucho de los sistemas organizacionales. Y entonces se hacía trabajo muy útil, pero tal vez más focalizado en el individuo dentro de la empresa. Y con el desarrollo de esto empiezan a venir personas diferentes, que entran en constelaciones o consultores, personas que vienen de la empresa. Yo pienso que en esta área, conozco otro, no sé si habrá muchos más empresarios. Yo soy empresario, no fui consultor, yo era empresario. Y por lo tanto, toda esta gente que viene del lado de las empresas, empezamos a mirar para esta metodología con otros ojos. Ok, esto que se hace en constelaciones familiares no lo podemos hacer aquí. Tiene que haber un lenguaje mucho más profesional, empresarial. Y después también sentimos lo que en las empresas necesitan. Y cuando eres contratado en una empresa para hacer un trabajo, no es para tratar personalmente de las personas, no es para hacer terapia, ¿entiendes?
Y entonces esta gente que vino de la parte organizacional empieza, digamos, a cambiar un poco esto y a tener una otra mirada. Entonces yo te diré que aunque las constelaciones organizacionales empezaron, la primera experiencia fue hace 15, 20 años, yo diría que las constelaciones organizacionales más focalizadas para la empresa tendrán 8 o 10 años. Que es de estas personas que tienen el enfoque en empresas. Y el tema de las constelaciones en las empresas, una dificultad de entrada, porque es una metodología diferente. Es una metodología que las personas no están acostumbradas en el consultor. Dime cómo tengo que hacer. Y aquí le digo, no te digo cómo tienes que hacer, tú tienes que trabajar en esto. No te dejo tu manualito con instrucciones. Exacto. Tú trabajas. Exacto. Entonces eso es una otra manera de ver las cosas. Pero claro, vamos entrando, despacito estamos entrando, pero cuando entramos, les encanta. El otro día estaba con un empresario, estuvimos yendo para varias cosas y esencialmente eran para varias cosas. Y hice un trabajo con él con figuras, porque también podemos trabajar, en vez de trabajar con personas, podemos trabajar con figuras. Hay algunas figuras que nosotros tenemos para poder trabajar en figuras, pero cualquier objeto da. Yo puedo poner esta botella, decirte, imagínate que está aquí tu director y tú estás aquí, por ejemplo. Y este teléfono, digamos, son las personas que leen tus artículos. Y podemos hacerlo. Por lo de la confidencialidad que manejaba en esta entrevista. Exactamente. Y estaba con un empresario y estuvimos haciendo hasta fue con unos post-its en la mesa, estábamos jugando con los post-its en la mesa. Fue una media hora. Al final de la media hora, el empresario me dijo, acabé de ganar $100,000. Así. Porque vio algo, ¿entiendes? Y ni me contó, ni tengo interés en saber, pero fue inmediato. Y eso es lo que es maravilloso en esto, porque de repente, así. Por tanto, cuando entras en una empresa, ellos empiezan a ver la eficacia y entonces empiezan a utilizar. Yo diría que es una herramienta del futuro, tal vez en algunos casos aún está adelantada para el desarrollo, pero sin duda ninguna es la del futuro. Y cuando tú me preguntas antes de qué es mejor que otras herramientas, yo te digo que no es ni mejor ni peor. Es diferente y es complementar de otras herramientas. Para mí hay que analizar muy bien qué es lo que las empresas quieren y qué necesitan. Y hay muchas herramientas, muchas metodologías que se utilizan ahora que son muy eficaces y que se deben continuar a utilizar. Entonces yo diría que Constelaciones va a un nivel diferente, son complementares a otro tipo de metodologías y no las considero que sean ni mejor ni peor. Te dan otro nivel de información, tal vez te ayuden a ver más para dentro de ti, para esa parte que nosotros no conocemos, pero no es ni mejor ni peor, como ninguna de las metodologías que conocemos es buena o mala. Tiene que ver mucho con el tema, el empresario, y también cómo yo me conecto como empresario a esta metodología. Y esta me gusta más que la otra, o la otra me gusta más que esta. ¿Entiendes? Es personal. No es decir, no, esto es una maravilla. ¿Entiendes? Es una maravilla para quien está, pero hay que darse cuenta que el empresario es que sabe. La empresa es de él, no es nuestra. ¿Entiendes? Y hay unos que se adaptan muy bien y dicen, uy, esto es maravilloso. Hay otros, pero es como todas las metodologías. Esa es una metodología de otro nivel en el aspecto que no tiene solo la parte racional, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. En constelaciones organizacionales en México hay poca gente aún trabajando, pero ya hay gente trabajando.
exige de cierta manera que tengas una formación. Yo ya estoy viniendo a México ya hace unos años, ya he formado bastante gente y son personas que están, digamos, capacitadas para trabajar en esta área. Pero hay que tener atención a una cosa, que es un trabajo muy de práctica como muchos otros. Y entonces es algo que tarda tiempo a dominarse, pero es muy experimental, digamos. Es una herramienta también muy vivencial y no es necesario tener una formación base en constelaciones familiares para hacer el curso de constelaciones organizacionales y para hacer este trabajo. Pero, como en todo hay siempre el pero, es muy importante, y es lo que yo digo siempre en los cursos, que las personas conozcan los sistemas familiares. Entonces, en el curso yo normalmente tengo siempre un día de constelaciones familiares para que las personas entiendan cómo es el sistema familiar. Y después es recomendado que vayan a talleres o pequeñas formaciones de constelaciones familiares para que se den cuenta de todo el proceso del sistema familiar. Principalmente porque como tú no puedes separar el sistema familiar del sistema organizacional, pero en la empresa nos piden que miremos para el sistema organizacional. Por tanto, cuando estás haciendo una constelación, si te das cuenta que es un tema familiar, puedes mirar más para otro lado. Pero eso solo te das cuenta si conoces las dinámicas. Y la cuestión de ir a pequeñas formaciones de constelaciones familiares, ir a talleres de constelaciones familiares, tiene la ventaja no solo de conocer las dinámicas, pero también te sirve para desarrollo personal, que es una de las cosas que nosotros insistimos mucho en la formación, que los facilitadores de esta área tienen que tener desarrollo personal. Se tienen que conocer mucho, porque si no, puede pasar que yo me mezcle con los sistemas del cliente. Y entonces estoy haciendo una presentación para un cliente y a mitad de camino casi que pienso que son mis sistemas. Entonces esto hace falta, digamos, que las personas estén muy centradas en el desarrollo personal, en fin, con constelaciones o con otras cosas. Es importante para centrar el facilitador y para que el facilitador pueda ser facilitador y no opinador. Aparece todo tipo de gente, desde las personas que ya saben y que ya conocen y a veces están formadas en constelaciones familiares, a personas que ni saben lo que es una constelación. Entonces, esta mezcla de personas es muy interesante en el curso y todos aprenden mucho con esta diferencia. Porque nosotros estamos trabajando con una serie de competencias que el ser humano tiene. Y todas las personas empiezan a despertar y a darse cuenta. Es un poco como hacemos constelaciones. Yo muchas veces digo que yo no estoy enseñando nada. Lo que yo hago es facilitar el trabajo a mis alumnos para que se recuerden de lo que ya saben. Porque es algo muy natural. Y te doy un ejemplo. ¿Tienes hijos? Una nena. Una. Okay. Tienes hijos y te acuerdas cuando eras pequeñita. Cuando éramos pequeñitos, ¿no? Y ellos hacen muchas cosas que se juegan con juguetes y dicen, imagina que este es papá y que dice esta mamá, o con los cochecitos o no sé qué. Son constelaciones. Y estamos haciendo siempre constelaciones, mismo cuando no sabemos. Porque muchas veces en una reunión tú dices, imagínate que mi cliente está aquí y que la competencia está aquí. ¿Qué te parece? Esto se hace todos los días, en una reunión, ¿ok? ¿Esto qué es? Es una constelación. Claro, cuando sabemos un poquito más, puedo desarrollar esto más, ¿entiendes? Pero es lo que es interesante, es que esto es una cosa que yo ya tengo dentro de mí. Entonces, como tengo dentro de mí, es fácil aprender. Lo que es difícil es la aplicación, por eso es que hace falta práctica, ¿entiendes? Entonces, por eso es que es fácil entrar
no solo en la constelación, como también a ser representante. Tenemos cursos de formación para facilitadores, pero no tenemos cursos de formación para representantes. Y tú pones los representantes, misma a veces cuando no saben que son representantes, y funciona perfectamente. Por lo tanto, lo que es interesante en esto es que hay mucho conocimiento o sabiduría que el ser humano ya tiene. Entonces lo que estamos haciendo es despertar esa información. Yo no siento que sea algo de nuevo que el ser humano está. Es una metodología muy innovadora, pero no es nueva. Es nueva, ahora es nueva de una forma racional. ¿Entiendes? Ahora la conocemos, varias personas las desarrollaron y la estamos desarrollando de una manera más racional para saber un poco cómo funciona. Y eso es lo que es interesante. Por otro lado, también es una herramienta muy personal. Es una herramienta de aplicación personal, o como si fuera un consultor. Quien la aplica es una persona. Entonces yo la aplico de una manera, Juan Carlos la aplica de otra manera, Alejandro también de otra manera. ¿Y la aplicamos con qué? Con todo lo que aprendimos, pero con todo lo que nosotros somos. Y es como yo aplico en la profesión. No hay periodistas igual que tú. Yo digo siempre en constelaciones, pero te lo digo a ti, no hay ninguna periodista mejor que tú. Porque como tú, no hay ninguno. Todos diferentes, ¿entiendes? Y eso es lo que es interesante, digamos, en este trabajo, ¿entiendes? Porque estamos trabajando es con este ser que aquí está, con capacidades que nosotros tenemos y que no conocíamos, y al aprender esto nos vamos dando cuenta de cómo hacer las cosas y cómo aplicarlas. Realmente, ¿esto es costoso para el empresario? No, es baratísimo. ¿Sí? Sí. Es baratísimo porque yo no puedo cobrar lo que debía cobrar. Y te explico. Como es una metodología muy nueva, las personas y los empresarios aún no la conocen, por lo tanto no consiguen dar exactamente el valor, solo dan el valor después de aplicar. Entonces lo que tú estás haciendo, vas cobrando por día, por hora, el precio, digamos, de consultor. Pero cuando, por ejemplo, un consultor te puede llevar 6 meses a hacer, digamos, un trabajo. Tú, por ejemplo, como el ejemplo que te di antes, que él dijo, pues me gané 100.000. Yo en aquel momento pensé, qué pena que no llego a una comisión, ¿entiendes? Por lo tanto, la cuestión es que tú, tanto puede ser $100.000 como puede ser $1 millón, porque a veces es el clic que falta. Y el clic que falta, yo también lo sé. El tema es que con una constelación yo no sé si tú ves el clic que necesitas. Pero eso puede ser, por eso es que aún no sabemos, por eso es que te digo que es muy barato en relación a lo que el empresario puede ganar. Porque como de momento estamos cobrando por tiempo, no estamos cobrando, digamos, por resultados, es muy barato. Mira, tengo mi web, que es talentmanager.pt. Es una página que yo construí esencialmente para dar un servicio a la comunidad. Por tanto, no es solo comercial mía, ¿entiendes? Es comercial mía para decir en dónde estoy, en los varios sitios que estoy, pero esencialmente tengo muchos textos que las personas pueden sacar de una forma gratuita. Tengo también una lista muy grande de enlaces, cerca de 300, para webs en todo el mundo.